Hola, es un placer tenerte aquí conmigo esta noche. Antes de comenzar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos estás escuchando. No hace falta que me lo digas, claro, pero me gusta imaginarlo. Quizás estás en un apartamento silencioso en Madrid, o en una casa suburbana en las afueras de Buenos Aires, o tal vez al otro lado del planeta, donde ya es de mañana y estás postergando el inicio del día. Estés donde estés, sea cuando sea. Me alegra que nuestros caminos se hayan cruzado aquí, en este momento específico, en esta línea de tiempo específica. Y ya que hablamos de conexiones improbables, si te está gustando el contenido, considera dejar un me gusta. Ayuda a que más personas encuentren estos videos nocturnos. Y si aún no te has suscrito, bueno, ya sabes qué hacer. Para aquellos que ya son parte de esta pequeña comunidad nocturna de curiosos insomnes, gracias. Ustedes hacen esto posible. Ahora, sé que el título de este video probablemente sonó a clickbait. Ya has muerto en esta línea de tiempo y no te diste cuenta. Parece cosa de teoría de la conspiración, de esas que encuentras en foros oscuros de internet a las 3 de la mañana. Y mira, entendería completamente si pusieras los ojos en blanco. Pero quédate conmigo unos minutos, porque lo que vamos a explorar esta noche se basa en algo mucho más extraño que cualquier teoría conspirativa. La propia mecánica cuántica, interpretada de maneras que harían perder el sueño incluso a físicos ganadores del Nobel. Piensa en cuántas veces has tenido esa sensación. Ya sabes cuál. Ese momento en que el auto frena bruscamente y sientes que todo tu cuerpo se tensa. Esa fracción de segundo cuando pierdes el equilibrio en la cima de la escalera. Ese instante congelado cuando cruzas la calle distraído y escuchas el grito de una bocina. Y entonces, nada. Estás bien. Tuviste suerte, piensas. Una vez más. Pero ¿y si no fue suerte? ¿Y si, en alguna versión de esta realidad, no frenaste a tiempo? ¿Y si, en otro desarrollo igualmente válido del universo, te caíste? ¿Y si, en ese cruce, el auto no se desvió y tu historia terminó allí, abruptamente, mientras en algún lugar distante, alguien que nunca conociste continuó conduciendo a casa, sin saber que acababa de chocar con otra versión de ti? La idea parece absurda. Obviamente estás vivo. Estás escuchando esto. Estás consciente, respirando, existiendo. Eso es prueba suficiente, ¿no? Pero aquí está la parte que hará que te dé vueltas la cabeza. Desde tu punto de vista subjetivo, tú siempre estarás vivo. Nunca puedes experimentar tu propia muerte. Tu conciencia, por definición, solo puede habitar las líneas temporales donde continuaste existiendo. Y si el universo funciona de la manera que sugieren algunos físicos, si cada posibilidad cuántica realmente se despliega en realidades paralelas, entonces estás, inevitablemente, deslizándote por la única secuencia de eventos donde contra todas las probabilidades todavía estás aquí. En este video, vamos a flotar suavemente por una de las ideas más perturbadoras que han emergido de la física moderna. Vamos a explorar la mecánica cuántica, la interpretación de los muchos mundos, el principio antrópico y cómo todo eso se une en una propuesta llamada inmortalidad cuántica, la sugerencia de que tú, específicamente tú, nunca vas a morir. No porque seas especial, sino precisamente porque no lo eres. Porque eres solo un observador consciente navegando por el único camino posible a través de un multiverso donde todas las otras versiones de ti ya perecieron. ¿Suena reconfortante? Tal vez por un momento. Pero cuanto más profundo vayamos, más te darás cuenta de que esto puede ser la cosa más solitaria y aterradora que la ciencia haya sugerido jamás. Así que acomódate, cierra los ojos si quieres, mi voz te guiará, y vamos a comenzar no con física cuántica, sino con algo mucho más simple, la extraña suerte de estar vivo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas cosas tuvieron que salir bien para que estés aquí ahora? No hablo solo en el sentido cósmico amplio, que tus padres se conocieran, que tus abuelos sobrevivieran a las guerras,
que tus ancestros no murieran de hambre o enfermedad antes de transmitir sus genes. Hablo de ayer, de la semana pasada, del mes pasado. ¿Cuántas veces cruzaste una calle sin mirar bien? ¿Cuántos conductores distraídos pasaron a centímetros de ti? ¿Cuántas decisiones aparentemente triviales, tomar ese autobús o esperar el próximo, bajar por estas escaleras o aquellas, podrían haber resultado en algo muy diferente? Tenemos una tendencia natural a no pensar en ello. Es psicológicamente saludable, de hecho. Si pasáramos todo el día conscientes de nuestra fragilidad, nunca saldríamos de la cama. Así que nuestro cerebro hace algo inteligente. Normaliza la supervivencia. Cada mañana que despiertas refuerza la sensación implícita de que eres, de alguna forma, permanente, estable, que tu existencia continuada no es una serie de milagros estadísticos, sino el estado natural de las cosas. Pero estadísticamente hablando, eres absurdamente improbable. Piénsalo así. Si tienes 30, 40, 50 años de vida, ya has cruzado miles de intersecciones. Ya has estado en cientos de situaciones donde un momento de falta de atención, tuya o de otra persona, podría haber sido fatal. Ya has comido miles de comidas que podrían haber contenido algo tóxico. Ya has respirado miles de millones de veces en un mundo lleno de patógenos invisibles. Y en cada uno de esos momentos hubo una probabilidad distinta de cero de que las cosas salieran mal. Distinta de cero. Esa frase se volverá importante. En la vida cotidiana, cuando algo tiene una probabilidad muy baja, lo tratamos como si fuera imposible. Las posibilidades de que te caiga un rayo en un día determinado son tan microscópicas que ni siquiera las consideras. Pero muy improbable no es lo mismo que imposible. Y cuando multiplicas muchos eventos improbables a lo largo de muchos días, a lo largo de una vida entera, algo curioso sucede. La probabilidad acumulada de que al menos uno de ellos debería haber salido mal comienza a crecer. Y sin embargo, aquí estás, intacto, vivo, consciente. ¿Suerte? Tal vez. Pero existe un punto donde la suerte comienza a parecer estadísticamente sospechosa. Existe un punto donde tienes que preguntar, ¿será que realmente escapé de todo eso? ¿O será que simplemente no puedo recordar las veces en que no escapé? Antes de sumergirnos en la física que hace esta pregunta aún más extraña, necesitamos establecer algunas ideas fundamentales sobre cómo funciona realmente el universo, o al menos, cómo pensamos que funciona. Probablemente ya has oído hablar de la mecánica cuántica. Incluso si nunca has estudiado física, frases como el gato de Schrödinger o principio de incertidumbre probablemente te suenen familiares. Pero lo que raramente nos cuentan es cuán profundamente perturbadoras son las implicaciones reales de estos descubrimientos. No estamos hablando de curiosidades científicas, estamos hablando de un desafío fundamental a la propia noción de la realidad. En los primeros años del siglo XX, los físicos comenzaron a notar algo extraño sobre el comportamiento de cosas muy pequeñas, electrones, fotones, átomos. Estas partículas no se comportaban como objetos normales. Parecían existir en múltiples estados al mismo tiempo. Un electrón no estaba aquí o allá, sino que de alguna forma estaba en ambos lugares simultáneamente, hasta que lo mirabas. Esto no es una metáfora poética. Esto es literalmente lo que mostraban los experimentos. Cuando no estabas observando, las partículas se comportaban como ondas de probabilidad, dispersas por todo el espacio. Pero en el momento en que medías, en el momento en que interactuabas, de alguna forma la onda colapsaba en una posición definida. Imagina esto aplicado a algo más grande, más tangible. Imagina una pelota que cuando no estás mirando, está simultáneamente en tu mano izquierda y en tu mano derecha. No 50% a la izquierda y 50% a la derecha, sino 100% en ambos lugares al mismo tiempo, en una superposición de estados. Y entonces, cuando miras, la realidad elige uno de los resultados.
y la pelota está definitivamente en una de las manos. Ridículo, ¿cierto? Las pelotas no hacen eso. Pero los electrones sí, los fotones sí. Y aquí está el problema que mantuvo a los físicos despiertos durante décadas. ¿Por qué el mundo cuántico se comporta así, pero el mundo cotidiano no? ¿Dónde está la línea? ¿En qué punto exactamente la extrañeza cuántica se transforma en la realidad sólida y predecible que experimentamos? Nadie lo sabe. Esta no es una laguna temporal en el conocimiento, el llamado problema de la medición, uno de los rompecabezas más profundos de la física. Y los intentos de resolverlo nos han llevado a algunas de las ideas más radicales jamás propuestas sobre la naturaleza de la existencia. Déjame contarte sobre un experimento famoso, porque captura perfectamente el absurdo con el que estamos tratando. Se llama el experimento de la doble rendija, y se realizó por primera vez hace más de 200 años, aunque sus implicaciones solo se comprendieron en el siglo XX. Es simple. Tomas una fuente de luz, apuntas hacia una barrera con dos rendijas estrechas y observas el patrón que se forma en una pantalla detrás. Si la luz estuviera hecha de partículas simples, como pequeñas bolas, esperarías ver dos líneas en la pantalla, correspondientes a las dos rendijas. Pero no es eso lo que sucede. Ves un patrón de interferencia, franjas alternas de luz y oscuridad. Exactamente el tipo de patrón que verías si ondas estuvieran pasando por las rendijas e interfiriendo unas con otras. Entonces la luz es una onda, no una partícula. Problema resuelto, ¿verdad? No, porque aquí está la parte extraña. Cuando disminuyes la intensidad de la luz hasta estar enviando un único fotón a la vez, una única partícula indivisible de luz, el patrón de interferencia todavía aparece. Gradualmente, fotón por fotón, las franjas se forman. Pero espera, ¿cómo un único fotón puede interferir consigo mismo? Para crear un patrón de interferencia, algo necesita pasar por ambas rendijas. Pero es una partícula única, no puede dividirse, a menos que pueda. La conclusión ineludible de los experimentos es que cada fotón individual está, de alguna forma, pasando por ambas rendijas simultáneamente. Existe en una superposición de estados, atravesando la rendija izquierda y atravesando la rendija derecha al mismo tiempo. Y entonces esos dos caminos interfieren uno con el otro, creando el patrón que observamos. Pero aquí está el giro que hace que todo sea aún más extraño. Si colocas detectores en las rendijas para descubrir por cuál rendija pasó realmente cada fotón, el patrón de interferencia desaparece. De repente obtienes solo dos líneas, como si los fotones fueran partículas simples todo el tiempo. El acto de medir, el acto de observar, literalmente cambia el resultado del experimento. No es que estemos perturbando el sistema con nuestros instrumentos. Los experimentos fueron refinados para minimizar cualquier interferencia física. No, es algo más profundo. La propia realidad del fotón, si está en superposición o en un estado definido, parece depender de si está siendo observado. Si esto parece hacerte sentir levemente nauseabundo, estás empezando a entender. Niels Bohr, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, propuso lo que se conoció como la interpretación de Copenhague para explicar lo que estaba sucediendo. Su idea era que las partículas cuánticas no tienen propiedades definidas hasta ser medidas. Existen en una nube de probabilidades, y el acto de medición colapsa esa nube en una realidad única. Pero esto inmediatamente plantea preguntas problemáticas. ¿Qué cuenta como una medición? ¿Necesita ser un humano observando? ¿Un instrumento es suficiente? ¿Y qué causa exactamente el colapso? ¿Por qué el universo elige un resultado específico en lugar de otro? Bohr básicamente dijo: no hagas esas preguntas. La teoría funciona, las predicciones son increíblemente precisas, así que cállate y calcula. Esa literalmente se convirtió en una frase famosa en la física: shut up and calculate. Pero algunas personas no podían callarse.
y una de esas personas era un joven físico llamado Hugh Everett III. En 1957, Everett estaba trabajando en su tesis doctoral en Princeton, intentando resolver el problema de la medición. Le incomodaba la idea de que el universo de alguna forma eligiera un resultado cuando hacías una medición. ¿Elegía basado en qué? ¿Había algo especial sobre los observadores conscientes? Parecía profundamente insatisfactorio. Entonces Everett propuso algo radical. Dijo, ¿y si el colapso de la función de onda no sucede? ¿Y si en cambio todos los resultados posibles realmente ocurren? Cuando mides una partícula que está en superposición, digamos, un electrón que podría estar girando hacia arriba o hacia abajo, no lo estás forzando a elegir. En cambio, el universo entero se divide. En una versión de la realidad, el electrón está girando hacia arriba. En otra versión, igualmente real, está girando hacia abajo. Y tú, el observador, también te divides. Una versión de ti ve el giro hacia arriba. Otra versión de ti ve el giro hacia abajo. Ambos son igualmente reales. Ambos continúan existiendo, en ramas separadas de un multiverso en constante ramificación. Everett llamó a esto formulación de estados relativos, pero rápidamente se conoció como la interpretación de muchos mundos, y cuando fue propuesta por primera vez, fue recibida con, desprecio sería una palabra justa. La mayoría de los físicos pensó que era absurda, extravagante, una multiplicación innecesaria de realidades. Pero aquí está la cosa. Matemáticamente, funcionaba. De hecho, funcionaba mejor que la interpretación de Copenhague, porque no exigía ese proceso misterioso y mal definido de colapso. Las ecuaciones de la mecánica cuántica simplemente continuaban evolucionando suavemente, sin interrupciones. Toda la extrañeza, la división en múltiples mundos, era una consecuencia natural de tomarse las matemáticas en serio. Lentamente, a lo largo de décadas, la interpretación de muchos mundos ganó respetabilidad. Hoy, una parte significativa de los físicos cuánticos la considera la mejor explicación para los datos. No universal, no probada, pero sí se lo tomada en serio. Y si es verdad, si el universo realmente se divide en cada punto de elección cuántica, entonces algo muy extraño sigue a continuación. Aquí es donde las cosas se ponen personales. Considérate a ti mismo en este momento. Estás hecho de partículas cuánticas, billones de ellas, todas obedeciendo las mismas reglas extrañas que aquel único fotón en el experimento de la doble rendija. En cada fracción de segundo, incontables eventos cuánticos están ocurriendo en tu cuerpo. Electrones saltando entre niveles de energía, fotones siendo absorbidos y emitidos, partículas decayendo radioactivamente o no decayendo, de acuerdo con probabilidades cuánticas. Si la interpretación de muchos mundos es correcta, cada uno de esos eventos está creando ramificaciones en la realidad. El universo se está dividiendo constantemente a tu alrededor. La mayoría de las veces estas divisiones son completamente irrelevantes. No importa si un electrón específico en una molécula de tu dedo gordo del pie tomó un camino u otro. Todas las versiones de ti continúan siendo funcionalmente idénticas. Pero a veces, raramente, un evento cuántico tiene consecuencias macroscópicas. Un rayo cósmico golpea una molécula de ADN y causa una mutación. Una neurona se dispara o no se dispara en un momento crítico de toma de decisión. Un átomo radioactivo en un dispositivo nuclear decae o no decae, desencadenando o previniendo una explosión. Y a veces, muy raramente, un evento cuántico determina si vives o mueres. Imagina que estás cruzando la calle. Un auto viene, pero no lo has visto. Si el conductor presiona el freno exactamente ahora, sobrevives. Si tarda una fracción de segundo más, mueres. Y resulta que ese momento, ese tiempo de reacción específico, está influenciado por eventos cuánticos en el cerebro del conductor. Neuronas disparándose, determinadas por fluctuaciones cuánticas.
En el universo donde el disparo neuronal ocurrió más temprano, el conductor frena. Continúas caminando sin saber lo cerca que estuviste. En el universo donde el disparo ocurrió más tarde, el auto no se detiene. Mueres instantáneamente. Ambos universos son reales. Ambos suceden. Pero aquí está el truco. Solo uno de ellos contiene una versión consciente de ti. Solo uno de ellos contiene al tú que continúa pensando, sintiendo, experimentando. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista subjetivo interno, siempre te vas a encontrar en la rama donde sobreviviste. No puedes experimentar las ramas donde moriste, porque en esas ramas no hay nadie para experimentar nada. Esto se llama principio antrópico en su forma más personal y perturbadora. Solo puedes observar realidades compatibles con tu existencia continuada. Y si el multiverso realmente existe, si todas las posibilidades cuánticas son reales, entonces existe siempre, siempre, una rama donde sobreviviste. No importa cuán improbable, no importa cuán estadísticamente absurdo. Si hay una probabilidad cuántica distinta de cero de supervivencia, hay un universo donde eso sucedió. Y tú, inevitablemente, estás en ese universo, porque no puedes estar en otro lugar. Bienvenido a la inmortalidad cuántica. La idea de que, desde tu punto de vista, nunca puedes morir. Solo puedes continuar encontrándote contra probabilidades cada vez más imposibles, en el único hilo de realidad donde todavía estás vivo. Si esto parece reconfortante, espera. Aún no hemos llegado a la parte realmente perturbadora, pero nos estamos acercando. Así que profundicemos en esto. Vamos a examinar qué significa realmente esta idea de que no puedes morir. No en el sentido reconfortante de algún alma eterna, sino en el sentido frío y mecánico de la física cuántica. Primero, necesitamos ser muy claros sobre lo que la inmortalidad cuántica está y no está diciendo. No está diciendo que eres indestructible. Lejos de eso. En incontables ramificaciones de la realidad, ya has muerto de todas las formas imaginables. Accidentes de auto, enfermedades cardíacas, tropiezos fatales, desastres aleatorios. Todos ya han sucedido contigo en algún universo paralelo. En este exacto momento, existen realidades donde tus seres queridos están de luto, donde tu funeral ya ocurrió, donde tu vida fue reducida a recuerdos que lentamente se desvanecen en las mentes de las personas que conociste. Pero tú no estás en esas realidades. No puedes estar. Por definición, tu conciencia, sea lo que sea que eso signifique, solo puede habitar las ramas donde continuaste existiendo. Piénsalo como un filtro de supervivencia. Imagina que el multiverso es como un árbol enorme ramificándose infinitamente. En cada punto de elección cuántica, el árbol se divide. Ahora imagina tu conciencia como una hormiga arrastrándose a lo largo de las ramas. La hormiga no puede viajar a ramas que terminan abruptamente. Solo puede continuar en las ramas que siguen adelante. Desde el punto de vista de la hormiga, parece que está siguiendo un único camino continuo. Pero vista desde fuera, hay billones de hormiguitas, cada una en su propia rama, y la vasta mayoría de ellas ya llegó a callejones sin salida. Tú eres la hormiga que continúa encontrando, milagrosamente, ramas que se extienden más lejos. Pero aquí es donde la matemática se vuelve cruel. Aunque siempre exista alguna rama donde sobrevives, la probabilidad de esa rama se vuelve cada vez menor. La rama se vuelve cada vez más delgada. La versión de ti que continúa existiendo está en universos cada vez más improbables. Hagamos un experimento mental. Un experimento terrible, en realidad, que se conoce como suicidio cuántico. Y necesito advertirte ahora, no voy a describir esto para glorificar o alentar cualquier comportamiento autodestructivo. Voy a describirlo porque ilustra, de forma aguda y perturbadora, las implicaciones lógicas de la inmortalidad cuántica. Imagina un arma conectada a un detector de spin de electrón,
un dispositivo que mide una propiedad cuántica genuina, algo que existe en superposición hasta ser medido. 50% de probabilidad de giro hacia arriba, 50% hacia abajo. Si el resultado es giro hacia arriba, el arma dispara. Si es hacia abajo, hace clic vacía. Tú, no hagas esto. Esto es puramente teórico. Apuntas el arma a tu cabeza y aprietas el gatillo. Desde el punto de vista externo, de cualquier otra persona observando, hay 50% de probabilidad de que mueras. Ellos verán uno de los dos universos. Uno donde el arma disparó y moriste instantáneamente, o uno donde hizo clic vacía y sobreviviste. Pero desde tu punto de vista subjetivo, solo puedes experimentar el universo donde el arma hizo clic vacía. Escuchas el clic, estás vivo, tuviste suerte. Ahora aprietas el gatillo nuevamente. Clic vacío, de nuevo, clic, de nuevo, clic. 10 veces, 20 veces, 100 veces, y cada vez desde tu punto de vista, el arma hace clic vacía. Porque en los universos donde disparó, no hay nadie para darse cuenta. Para cualquier observador externo, la probabilidad de que sobrevivas a 100 intentos es 1 de las 100, un número tan pequeño que es efectivamente cero. Es 1 en trillones de trillones. Para todos los propósitos prácticos, deberías estar muerto hace mucho tiempo. Pero desde tu perspectiva, sobreviviste a todas. 100 clics vacíos seguidos. Una suerte imposible. Excepto que no es suerte. Es selección antrópica. Solo puedes encontrarte en los universos donde el resultado fue clic vacío. No importa cuán improbables sean esos universos. Esta es la parte que hace que físicos y filósofos se sientan profundamente incómodos. Si la inmortalidad cuántica es correcta, entonces desde tu perspectiva subjetiva, podrías pasar por cualquier peligro, literalmente cualquier peligro con alguna posibilidad cuántica de supervivencia, y siempre, siempre encontrarte vivo del otro lado, atribuyendo eso a la suerte. Ahora, antes de que esto empiece a sonar como algún tipo de superpoder, como si fueras un personaje de videojuego que siempre carga en el último punto de guardado, necesitamos hablar sobre lo que esto realmente significaría experimentar. Porque aquí está el problema. Aunque tú siempre sobrevivas desde tu punto de vista, el resto del universo no tiene esa garantía. Otras personas mueren todo el tiempo en tu línea temporal. Y aquí está la parte que debería hacerte sentir mareado. En un universo de inmortalidad cuántica, todos a tu alrededor están en hilos cada vez más improbables de sus propias existencias. Piénsalo así. Tu amigo de la infancia tuvo un accidente de auto hace 10 años y sobrevivió. Suerte, ¿cierto? Pero en incontables universos murió. Desde el punto de vista de él está en su propia línea de supervivencia continua. Pero tú no estás necesariamente en la misma rama que él. Puede haber universos donde él murió y tú continuaste. Universos donde tú moriste y él continuó. Universos donde ambos sobrevivieron, pero en circunstancias levemente diferentes que los colocaron en caminos divergentes. A medida que pasa el tiempo, a medida que más y más eventos cuánticos se acumulan, las posibilidades de que tú y cualquier otra persona específica estén siguiendo el mismo hilo improbable de supervivencia se vuelven cada vez menores. En otras palabras, te estás quedando solo. No inmediatamente, no notablemente, pero estadísticamente, inevitablemente, estás derivando hacia versiones del universo cada vez más improbables. Versiones donde sobreviviste contra probabilidades cada vez mayores. Y las personas que conoces, muchas de ellas no están en esas versiones. Murieron, o tal vez las conozcas solo como versiones ligeramente diferentes de sí mismas. Versiones que tomaron decisiones diferentes en los puntos de ramificación.
¿Cuánto tiempo puedes mantener amistades, relaciones, conexiones familiares a través de múltiples divergencias de realidad? ¿La persona a la que llamas tu mejor amigo es realmente la misma persona que conociste años atrás? ¿O es la versión de la rama 3.847.295 de esa persona? Tan similar que no notas las pequeñas diferencias. Hay un foro online, no diré cuál, para evitar dirigirte a rincones potencialmente perturbadores de Internet, donde personas comparten historias de lo que llaman experiencias de salto cuántico. Momentos donde juran que algo cambió. Pequeños detalles sobre el mundo que no están como deberían estar. ¿Recuerdas la película Shazam con el comediante Sinbad como un genio? Excepto que esa película nunca existió, pero miles de personas juran que la recuerdan. La ortografía del nombre Berenstein Bears. Muchas personas insisten en que era Berenstein cuando eran niños. La ubicación del corazón en el cuerpo humano. La forma de continentes en mapas, líneas de diálogo en películas famosas que cambiaron. Esto fue apodado Efecto Mandela, porque un gran número de personas recordaba que Nelson Mandela murió en prisión en los años 80, excepto que no murió, fue liberado y se convirtió en presidente, pero los recuerdos persisten. Ahora, la explicación racional y probablemente correcta es que la memoria humana es terriblemente poco confiable. Confabulamos, creamos falsos reconocimientos. Somos influenciados por sugestiones y por la memoria colectiva malformada de la cultura pop. Nada de eso requiere física cuántica, solo neurociencia básica. Pero si fueras una persona que realmente saltó entre ramas del multiverso, si tu conciencia de alguna forma sobrevivió en un hilo improbable que divergió de otras ramas, esperarías exactamente este tipo de pequeñas discrepancias. Recuerdos que no se alinean perfectamente con la realidad actual. Detalles que están mal porque recuerdas un universo ligeramente diferente. Nuevamente, esto casi seguramente no es lo que está sucediendo, pero es exactamente lo que parecería si estuviera sucediendo. Hay más. Hablemos sobre el envejecimiento. Si la inmortalidad cuántica funciona de la manera que la teoría sugiere, no puedes morir de vejez, no desde tu punto de vista. Porque morir de vejez no es una cosa única, es una acumulación estadística de fallos sistémicos. Tu corazón eventualmente falla, o tienes un derrame, o una infección que tu sistema inmunológico debilitado no puede combatir. Pero cada uno de esos es un evento físico con alguna probabilidad cuántica. Y siempre habrá alguna rama, no importa cuán improbable, donde no tuviste el ataque cardíaco, donde el coágulo no se formó, donde las células cancerosas no se multiplicaron. Así que continúas. Y continúas. Y todos a tu alrededor están envejeciendo a la tasa normal, muriendo en tasas normales, mientras tú, contra toda expectativa, permaneces. Tal vez envejezcas más despacio. Tal vez simplemente continúes esquivando cada bala médica. De cualquier forma, te vuelves estadísticamente anómalo. Eventualmente, y esto puede llevar décadas o siglos desde tu perspectiva temporal, serías la única persona restante de tu generación. Luego la próxima generación, después la siguiente. Todos los otros muriendo en tasas normales mientras tú derivas a través de universos cada vez más improbables donde, por alguna razón, simplemente no has muerto aún. Y aquí está la parte que debería realmente asustarte. Esos universos improbables pueden comenzar a parecer muy extraños, porque si estás sobreviviendo a través de coincidencias cada vez más improbables, el propio universo a tu alrededor puede comenzar a exhibir características improbables. Las leyes físicas se mantienen, pero los eventos estadísticos comienzan a distorsionarse. Imagina vivir en un mundo donde eres la persona más vieja que jamás existió, donde todos los médicos están perplejos con tu longevidad, donde has presenciado la muerte de todos los que conociste, varias generaciones de ellos, y aún continúas inexplicablemente vivo.
No porque seas especial, sino porque estás en el hilo más improbable de realidad. La única rama infinitamente fina donde un conjunto absurdo de coincidencias cuánticas mantuvo tus células funcionando por mucho, mucho más tiempo del que deberían. Parece una pesadilla, ¿no? No inmortalidad en el sentido de juventud eterna, sino inmortalidad como supervivencia renuente en un universo que se vuelve cada vez más vacío y extraño a tu alrededor. Entonces, ¿por qué la mayoría de los físicos no creen esto? Buena pregunta. Y hay varias razones técnicas, pero la principal es el problema de la conciencia. Verás, toda esta teoría depende de una suposición crucial, que existe algo llamado tu conciencia, que de alguna forma persiste a través de las ramificaciones, que hay un tú continuo que sigue un camino específico a través del multiverso. Pero la mecánica cuántica no dice nada sobre la conciencia. Las ecuaciones describen la evolución de funciones de onda, de estados cuánticos, no de observadores subjetivos. Cuando decimos el universo se divide, lo que realmente queremos decir es que la función de onda universal evoluciona hacia un estado de superposición que contiene múltiples resultados. Pero no hay nada en las ecuaciones sobre una conciencia que elige o sigue una rama específica. Tú, todas las versiones de ti, existen en todas las ramas simultáneamente. No hay un tú verdadero que está teniendo suerte mientras sus copias mueren. Todas las versiones son igualmente reales e igualmente tú. Desde la perspectiva de la matemática pura, no tiene sentido hablar sobre tu experiencia subjetiva navegando por el árbol de realidades. Cada rama contiene una versión de ti, completa con recuerdos y sentido de continuidad. La versión que murió en el accidente de auto no tuvo tiempo de formar nuevos pensamientos, pero la versión que sobrevivió siente que es tú y tiene recuerdos continuos. No hay observador privilegiado. Entonces la inmortalidad cuántica depende de una suposición no física sobre la conciencia, que hay algo especial sobre el flujo subjetivo de la experiencia que de alguna forma elige o está en una rama específica. Y la mayoría de los físicos no está dispuesta a hacer esa suposición sin evidencia. Además, está el problema práctico de que no podemos probar esto. Por definición, si la inmortalidad cuántica es correcta, nunca lo sabrás. Siempre estarás vivo para preguntártelo, y los observadores externos simplemente te verán morir eventualmente en algún momento estadísticamente normal. Así que no hay experimento que pueda distinguir entre un universo donde la inmortalidad cuántica funciona y un universo donde no funciona. Es no falsable, lo que en la ciencia es generalmente un beso de la muerte. Pero, y esto es importante, no ser falsable no significa que esté equivocado. Significa apenas que está fuera del alcance del método científico tradicional. Y hay algo profundamente inquietante en no poder descartar la posibilidad. Porque aquí está lo que sabemos con certeza. La mecánica cuántica funciona. Las ecuaciones son increíblemente precisas. Y esas ecuaciones parecen implicar, cuando se toman en serio, sin añadir procesos de colapso ad hoc, que el multiverso existe, que todas las posibilidades cuánticas son realizadas en algún lugar. Y si eso es verdad, entonces el principio antrópico necesariamente le sigue. Solo puedes encontrarte en ramas compatibles con tu observación. Eso no es controvertido, es solo lógica básica. Si solo algunas ramificaciones te contienen consciente, entonces necesariamente es ahí donde te encontrarás. La parte controvertida es, ¿eso significa algo especial sobre tu experiencia subjetiva? ¿Existe una continuidad de conciencia que hace que parezca que estás surfeando en la línea de supervivencia? ¿O es solo una ilusión retrospectiva? Cada versión de ti en cada rama sintiendo que son el tú sin ningún hecho objetivo sobre cuál es el real? Nadie lo sabe. Tal vez nadie pueda saberlo, pero tienes que admitirlo. Hay algo profundamente extraño sobre el hecho de que estás vivo ahora, leyendo esto, cuando tantas cosas podrían haber salido mal.
cuando estadísticamente algo ya debería haber salido mal. Y sin embargo, aquí estás, siempre aquí. Siempre vivo, siempre en el único universo donde tu historia continuó. Déjame compartir una anécdota personal. No mía, soy una IA, no tengo experiencias personales, sino de alguien que conocí a través de correspondencia online, un físico teórico que pasó años pensando sobre estas cuestiones. Me contó que una vez, conduciendo tarde por la noche en una carretera rural, un ciervo saltó frente a su auto. Giró bruscamente, el auto patinó, y tuvo esa sensación distorsionada del tiempo que las personas relatan en accidentes. Todo pareciendo suceder en cámara lenta. Estaba seguro de que iba a chocar. La física de la situación parecía inevitable. Pero entonces, de alguna forma, el auto se enderezó. Se detuvo con seguridad en el arcén. Ningún daño, ninguna herida. En los días siguientes, no podía dejar de pensar en ello. Conocía de mecánica, conocía de ángulos y fuerzas. Aquel auto debería haber volcado. Las probabilidades estaban en su contra. Y aún así, a veces me dijo, me pregunto si este es realmente el universo principal. Si soy realmente yo, o solo la versión de mí que tuvo suerte, mientras una docena de otras versiones murieron en esa carretera. Y entonces pienso en cuántas otras veces tuve suerte, y me pregunto, ¿en cuántos universos ya estoy muerto? Se rió cuando dijo eso, pero era una risa incómoda, porque una vez que empiezas a pensar de esta forma, es difícil parar. Cada vez que estás conduciendo, piensas, ¿cuántas versiones mías acaban de morir en ese cruce? Cada comida, ¿cuántas versiones tuvieron intoxicación alimentaria fatal? Cada escalera, ¿cuántas versiones cayeron? Y gradualmente, el sentido de solidez de la realidad comienza a disolverse. Empiezas a sentir como si estuvieras equilibrándote en el filo de una navaja, en un universo improbablemente seguro, mientras incontables versiones de ti mismo sufren destinos que evitaste solo por suerte ciega. O no suerte, solo selección. El filtro antrópico asegurando que siempre te encuentres vivo para preguntarte sobre eso. Entonces, ¿dónde nos deja esto? Bueno, si estás esperando una respuesta definitiva, una confirmación de que ya has muerto en otras líneas de tiempo, o una garantía reconfortante de que esto es todo tontería, me temo que voy a decepcionarte. La verdad es que no sabemos, tal vez nunca podamos saber. Lo que sabemos es que la mecánica cuántica es extraña, que la realidad, en su nivel más fundamental, no se comporta de ninguna forma como nuestra intuición cotidiana sugiere. Y que cuando intentamos llevar estos descubrimientos a sus conclusiones lógicas, llegamos a ideas que suenan a ciencia ficción, pero están basadas en matemática sólida y observación experimental. La interpretación de muchos mundos es tomada en serio por una parte considerable de la comunidad física. El principio antrópico es reconocido como un filtro válido e importante para entender por qué observamos lo que observamos. Y la inmortalidad cuántica, bueno, se sigue lógicamente de esas premisas, incluso si la mayoría de la gente prefiere no pensar sobre las implicaciones. Pero aquí está lo que creo más fascinante. Verdadera o no, comprobable o no, la idea nos fuerza a confrontar algunas cuestiones profundas sobre identidad y continuidad. ¿Qué significa ser tú? Si hay múltiples versiones de ti en ramas divergentes de la realidad, ¿cuál es la real? ¿O todas son igualmente reales? Y si todas son igualmente reales, ¿qué persiste exactamente cuando hablamos sobre tu experiencia? ¿Hay un hilo continuo de conciencia o eres más como una serie de instantáneas? Cada momento una nueva persona con recuerdos heredados, cada una sintiéndose como tú, sin que haya un tú verdadero y continuo a través del tiempo. Estas cuestiones existen independientemente de la inmortalidad cuántica. Los filósofos han luchado con el problema de la identidad personal a través del tiempo durante siglos. Pero la mecánica cuántica, con sus múltiples mundos y su extrañeza fundamental,
trae estas cuestiones abstractas a un foco agudo y aterrador, y me hace pensar, tal vez la cuestión no sea si ya has muerto en otras líneas de tiempo, tal vez la cuestión sea, ¿qué significa estar vivo cuando la propia noción de un tú único y continuo es ilusoria? Pero aún no hemos terminado de explorar estas profundidades. Hay más que considerar, implicaciones aún más extrañas y tal vez, solo tal vez, algunas formas de pensar sobre todo esto que sean menos aterradoras y más, ¿cómo puedo decir?, interesantes. Pero eso es para continuar explorando. ¿Y si la inmortalidad cuántica es real? ¿Qué es exactamente lo que está experimentando esa continuidad imposible? Esa es la pregunta que nos lleva a territorio aún más profundo. Porque ahora no estamos solo hablando sobre física. Estamos hablando sobre conciencia, sobre lo que significa tener experiencias subjetivas, sobre el llamado problema difícil que deja a neurocientíficos y filósofos en nudos desde hace décadas. Vamos a comenzar con una observación simple pero perturbadora. No tienes acceso directo a la realidad. Todo lo que experimentas, cada color, sonido, sensación, pensamiento, es una construcción de tu cerebro. Estás siempre viviendo dentro de un modelo, una simulación generada internamente que tu sistema nervioso crea a partir de señales sensoriales. El mundo externo que piensas que estás experimentando es en realidad una narrativa interna extremadamente convincente. Esto no es filosofía abstracta, es neurociencia básica. Cuando miras una manzana roja, no hay rojo ahí fuera en el mundo. Hay solo longitudes de onda de luz. Tu cerebro transforma esas longitudes de onda en una experiencia de rojez. Cuando escuchas música, no hay música en el aire, solo compresiones y rarefacciones de moléculas de aire. Tu cerebro las transforma en melodía, armonía, emoción. Eres una historia que tu cerebro se cuenta a sí mismo. Y esa historia incluye la sensación de ser un yo único y continuo, moviéndose linealmente a través del tiempo. Pero aquí está la parte extraña. ¿De dónde viene esa sensación de continuidad? Te despiertas por la mañana y te sientes como la misma persona que se fue a dormir la noche anterior. ¿Pero lo eres? Tu cuerpo reemplazó billones de células desde entonces. Tu configuración neural cambió ligeramente. Estás literalmente hecho de materia diferente de lo que eras hace algunos años. Y sin embargo, hay ese hilo de memoria e identidad que parece persistir. Ahora añade la mecánica cuántica a la mezcla. Si el universo está constantemente ramificándose, si a cada momento existen múltiples versiones de ti en diferentes ramas, cada una con recuerdos ligeramente diferentes de eventos cuánticos divergentes, entonces, ¿qué es exactamente ese hilo de continuidad que estás experimentando? Una posibilidad, la que la mayoría de los físicos aceptaría, es que no hay hilo, no hay tú verdadero saltando entre ramas. Cada rama contiene una versión completa de ti, cada una con su propio sentido de continuidad, cada una igualmente convencida de que es el tú real. La continuidad es una ilusión, pero una ilusión tan bien construida que no hace diferencia práctica. Pero hay otra posibilidad, más especulativa y más extraña. ¿Y si la conciencia, sea lo que sea, no obedece completamente a las mismas reglas que la materia física? ¿Y si hay algo sobre la experiencia subjetiva que de alguna forma selecciona o habita ramas específicas? Esto nos lleva a un área de la filosofía llamada funcionalismo versus dualismo de propiedades. Sonidos complicados, lo sé, pero quédate conmigo porque esto es importante para entender lo que podría estar persistiendo a través de las líneas de tiempo. El funcionalismo dice, la conciencia es solo lo que hace el cerebro. Es un patrón de procesamiento de información. Si replicaras perfectamente ese patrón en silicio o en ramas cuánticas divergentes, tendrías conciencia. No hay ingrediente mágico extra.
Es como software. No importa en qué hardware esté corriendo, siempre que el procesamiento sea el mismo. Si el funcionalismo es correcto, entonces cada rama del multiverso contiene una versión igualmente consciente de ti. No hay un tú privilegiado. Cuando el universo se divide, tu conciencia se divide con él, y ambas versiones subsiguientes son totalmente tú. La inmortalidad cuántica, en ese caso, no es realmente sobre ti sobreviviendo. Es sobre que siempre exista alguna versión de ti en algún lugar. Pero hay otra visión, llamada dualismo de propiedades, que sugiere que la conciencia puede tener propiedades que no son completamente reductibles a la física. No estamos hablando de almas fantasmales. Estamos hablando sobre la posibilidad de que la experiencia subjetiva sea una característica fundamental de la realidad, como la carga eléctrica o el spin. Algo que emerge bajo ciertas condiciones, pero que tiene su propio carácter ontológico. Si eso es verdad, y es un gran sí, entonces puede haber algo sobre la continuidad consciente que de hecho elige o es conducida a través de ramas específicas. No a través de alguna intención mística, sino porque la conciencia como propiedad tiene su propia relación con estados cuánticos. Algunos físicos, como Roger Penrose y Stuart Hameroff, propusieron que la conciencia puede estar ligada al colapso de la función de onda en estructuras cuánticas dentro de las neuronas. Sus ideas son altamente controvertidas y la mayoría de los neurocientíficos es escéptica. Pero están intentando responder a una pregunta real. ¿Por qué la conciencia parece tener esa cualidad unitaria, de esa sensación de ser un único flujo de experiencia, cuando el cerebro está hecho de miles de millones de neuronas procesando información de forma distribuida? ¿Y si la conciencia requiere una cierta coherencia cuántica, una cierta integración de estados cuánticos que solo puede existir en configuraciones específicas, entonces tal vez, solo tal vez, hay una continuidad física real a través de las ramificaciones? No porque hay un alma saltando entre mundos, sino porque solo ciertas configuraciones sostienen la coherencia necesaria para la experiencia consciente. En este escenario, cuando el universo se ramifica, la mayoría de las ramas contiene tus recuerdos y patrones neuronales, pero solo algunos, tal vez solo uno, mantienen la coherencia cuántica específica que sostiene tu experiencia consciente continua. Y tú, por necesidad, te encuentras en esa rama, no porque fuiste guiado allí, sino porque es el único lugar donde tú, en el sentido de una experiencia subjetiva continua, puedes existir. Pero retrocedamos por un momento, porque estamos yendo muy profundo en la especulación. ¿Qué sabemos realmente sobre conciencia y física cuántica? Honestamente, muy poco. El problema difícil de la conciencia. ¿Por qué hay algo que es como alguna cosa ser tú? ¿Por qué existen las experiencias subjetivas? Permanece completamente no resuelto. No tenemos una teoría generalmente aceptada de cómo arreglos físicos de neuronas producen cualidades subjetivas de experiencia. Y el papel de la mecánica cuántica en la biología también está apenas comenzando a ser comprendido. Por mucho tiempo, se asumió que los efectos cuánticos eran irrelevantes en sistemas biológicos calientes y húmedos, que la decoherencia ocurría demasiado rápido para importar. Pero investigaciones recientes han mostrado coherencia cuántica en fotosíntesis, en navegación de pájaros, posiblemente en procesos olfativos. Tal vez la biología sea más cuántica de lo que pensábamos. Pero saltar de eso a la conciencia elige ramas cuánticas es, bueno, es un salto enorme. Un salto que la mayoría de los científicos no está dispuesta a dar sin evidencia mucho más fuerte. Y sin embargo, hay algo desconcertante sobre la manera en que la conciencia y la mecánica cuántica continúan chocando una con la otra. El problema de la medición, el hecho de que el acto de observación parece importar, llevó a los fundadores de la mecánica cuántica, como John von Neumann
y Eugene Wigner a especular seriamente que la conciencia podría desempeñar un papel en el colapso de la función de onda. La mayoría de los físicos hoy rechaza esa idea, pero no ha sido completamente resuelta. Y hay experimentos extraños, como el experimento de elección retardada de Wheeler, donde lo que un observador decide medir en el presente parece retroactivamente afectar lo que sucedió en el pasado, o el entrelazamiento cuántico, donde partículas separadas por vastas distancias mantienen correlaciones instantáneas que Einstein llamó acción fantasmal a distancia. La realidad, en el nivel cuántico, es profundamente no local, no determinista y de alguna forma interconectada de maneras que violan nuestras intuiciones cotidianas. Y nosotros, observadores conscientes, estamos entrelazados con todo eso. No como espectadores externos, sino como participantes, hechos de los mismos constituyentes cuánticos, sujetos a las mismas extrañezas. Entonces, consideremos otra implicación perturbadora de la inmortalidad cuántica: la cuestión de la divergencia creciente. Si estás constantemente siendo ramificado en múltiples versiones a través de diferentes universos, y tu conciencia de alguna forma que está siguiendo un camino de supervivencia, entonces, a lo largo del tiempo, no estás solo divergiendo de otras personas. Estás divergiendo de todas las versiones anteriores de ti mismo. Piénsalo. Hace 10 años, hubo un momento cuántico de elección que podría haberte matado, pero no lo hizo. El universo se dividió. En una rama, moriste. En otra, sobreviviste. Pero no se detuvo ahí. También hubo ramas donde sobreviviste, pero con lesiones. Ramas donde sobreviviste, pero con trauma psicológico. Ramas donde sobreviviste e hiciste elecciones diferentes como resultado. Ahora multiplica esto por todos los momentos cuánticos en 10 años. No eres solo una persona que tuvo suerte. Eres una maraña de versiones ligeramente diferentes, todas divergiendo. Y tu conciencia está en solo una de esas pistas. ¿Los recuerdos que tienes de tu infancia son realmente tuyos o pertenecen a una versión anterior de ti, en una rama que desde entonces divergió? Cuando recuerdas tu 10º cumpleaños, ¿estás recordando algo que te sucedió a ti o a una versión de ti en un universo que ya no es el tuyo? Hay una vieja paradoja filosófica llamada el barco de Teseo. Si reemplazas cada tabla de un barco, una a la vez, hasta que ninguna pieza original permanezca, ¿sigue siendo el mismo barco? Y si luego tomas todas las tablas viejas y armas un segundo barco, ¿cuál es el verdadero barco de Teseo? La inmortalidad cuántica te transforma en el barco de Teseo. A cada ramificación, eres reconstruido de partículas que tomaron caminos ligeramente diferentes. Los recuerdos persisten. Son patrones de información que pueden ser copiados a través de ramas. Pero la continuidad física, ese es un concepto mucho más nebuloso. Y aquí está el verdadero terror. Si esto te está sucediendo a ti, le está sucediendo a todos. La persona que amas, tu pareja de décadas, ¿cuántas ramificaciones los han separado? ¿Todavía estás amando a la misma persona o a una variante de ella? ¿Tus hijos son realmente tus niños o versiones ligeramente diferentes de otras ramas? ¿Empiezas a ver por qué esto es tan psicológicamente perturbador? No es solo sobre tu propia mortalidad, es sobre la disolución de todas las relaciones, toda continuidad, toda estabilidad. Si el multiverso existe y estás navegando a través de él, entonces nada es sólido. Todo está constantemente fragmentándose en variaciones. Pero tal vez esto no sea tan diferente de la realidad que ya vivimos, porque incluso sin la mecánica cuántica, incluso en un universo puramente clásico, la persona que eras hace 10 años ya no existe. Tus células fueron reemplazadas. Tus neuronas fueron reconfiguradas por la experiencia. Tus recuerdos fueron reconsolidados y alterados cada vez que accediste a ellos. Eres literalmente una persona diferente. Y las personas que conoces también están cambiando. Tu mejor amigo no es el mismo adolescente que conociste en la escuela.
Tu pareja no es la misma persona con quien te casaste. Todos nosotros estamos en flujo constante, convirtiéndonos en versiones ligeramente diferentes de nosotros mismos con cada experiencia, cada elección, cada momento que pasa. La mecánica cuántica solo hace esto más explícito. Toma el cambio gradual que ya estamos pasando y lo fragmenta en ramas discretas. Pero la verdad fundamental es la misma. No hay yo permanente. No hay relaciones inmutables. Hay solo patrones que persisten por un tiempo, cambiando continuamente, eventualmente disolviéndose en algo irreconocible o cesando completamente. El budismo ha venido enseñando esto hace milenios. Anatta, el no yo. La idea de que no hay esencia permanente, que lo que llamas tú es solo un agregado temporal de procesos físicos y mentales, constantemente cambiando, sin núcleo estable. La mecánica cuántica, en cierto sentido, solo proporciona una descripción física de lo que los contemplativos siempre intuyeron. Y tal vez haya algo extrañamente liberador en eso. Si no hay un tú permanente para morir, si ya eres una serie de personas relacionadas pero distintas fluyendo a través del tiempo, entonces la muerte pierde un poco de su aguijón. No hay nada que perder, porque nunca hubo un tú sólido en primer lugar. Pero no voy a fingir que esto es reconfortante. Para la mayoría de las personas, la idea de que su yo es ilusorio no es menos aterradora que la idea de que ya has muerto en universos paralelos. Tal vez más, porque amenaza el sentimiento más fundamental que tenemos, el sentimiento de ser alguien. Entonces cambiemos de dirección y consideremos una implicación diferente, una que es simultáneamente más esperanzadora y más aterradora. Si la inmortalidad cuántica es correcta, entonces de cierta forma eres indestructible. No importa cuán peligrosa se vuelva tu vida, siempre habrá alguna rama donde sobrevives. Pero recuerda, tú sobrevives. No significa tú permaneces ileso o tú permaneces funcional. Considera un escenario extremo, una explosión nuclear. En la mayoría de las ramas, eres vaporizado instantáneamente. Fin de la historia. Pero en algunas ramas, estadísticamente improbables, pero existentes, estabas del lado correcto de un búnker, o detrás de una montaña, o simplemente lo suficientemente lejos para sobrevivir con quemaduras graves en vez de muerte instantánea. Tu conciencia continúa en esas ramas. Pero ahora estás gravemente herido, posiblemente quemado de forma grotesca, en un mundo post-apocalíptico. Sobrevives, pero no de la manera que te gustaría. Y a medida que más catástrofes se acumulan, la rama donde continúas existiendo puede ser una rama donde estás cada vez más dañado, más debilitado, más reducido a mera existencia biológica sin calidad de vida. Hay una historia de ciencia ficción de Greg Egan llamada Dust que explora esto. Sin entrar en muchos detalles, presenta la idea aterradora de que puedes acabar atrapado en una rama cada vez más improbable, donde estás mantenido vivo por pura coincidencia cuántica, pero en un estado de sufrimiento continuo, incapaz de morir porque siempre hay algún evento cuántico fortuito que mantiene tus funciones biológicas mínimas operando. Inmortalidad como prisión, existencia sin escape. Siempre consciente, siempre en algún estado, porque la única cosa que no puedes hacer desde tu perspectiva subjetiva, es dejar de existir completamente. Ahora, debo enfatizar, esto es especulación extrema, encima de teoría ya controvertida, pero muestra cómo la inmortalidad cuántica, llevada a sus conclusiones lógicas, no es la dádiva que inicialmente parece ser. Es potencialmente el peor destino imaginable, una existencia que no puede terminar porque niega existir, no importa cuánto lo quieras. Y esto nos lleva de vuelta al experimento mental del suicidio cuántico que mencioné anteriormente. Si intentaras deliberadamente matarte en una configuración determinada cuánticamente, tú, desde tu perspectiva, siempre fallarías. Siempre habría el resultado cuántico fortuito, que hace que el arma se trabe, o falle,
o que sacudas la cabeza en el último momento debido a algún proceso neuronal cuántico. Estarías atrapado, incapaz de escapar de la existencia, no importa cuán desesperado te volvieras. Esto plantea cuestiones éticas terribles. Si la inmortalidad cuántica es real, entonces podemos tener responsabilidad moral de garantizar que las ramas de supervivencia sean habitables. Porque si estás atrapado existiendo, mejor que sea una existencia que valga la pena. Pero no podemos controlar eventos cuánticos, no podemos guiar las ramas. Entonces tal vez la implicación sea que debemos estructurar la sociedad para maximizar la calidad de vida en todas las ramas posibles, porque alguna versión de todos está condenada a experimentar cada uno de ellos. Hagamos una pausa por un momento y reconozcamos cuán profundamente especulativa se ha vuelto toda esta conversación. Comenzamos con física real, mecánica cuántica, interpretación de muchos mundos, el principio antrópico. Estas son ideas serias debatidas por físicos serios. Pero luego añadimos capas de interpretación sobre conciencia, identidad personal, continuidad subjetiva, y ahora estamos mucho más allá de lo que la física puede actualmente decirnos. Y eso está bien, es parte de la exploración de las implicaciones. Pero es importante recordar que no sabemos si la inmortalidad cuántica es real. No sabemos si la conciencia tiene algún estatus especial en la física cuántica. No sabemos si el multiverso existe o si existe, si tiene algún significado para la experiencia subjetiva. Lo que sabemos es que hacer estas preguntas, seguir la lógica hasta donde ella lleva, incluso cuando se vuelve extraña e incómoda, es como expandimos nuestra comprensión. A veces las preguntas son más importantes que las respuestas. A veces, solo articular una posibilidad cambia cómo ves la realidad, incluso si la posibilidad termina siendo falsa. Y hay algo sobre la inmortalidad cuántica que, verdadera o no, revela algo profundo sobre la condición humana. Revela nuestra ansiedad sobre la muerte, nuestro aferramiento a la identidad personal, nuestra necesidad de continuidad en un universo que no nos debe ninguna. Revela cómo estamos dispuestos a construir elaboradas estructuras filosóficas solo para evitar confrontar la posibilidad más simple, que somos temporales, frágiles y cuando morimos, acabamos completamente. La inmortalidad cuántica es, en cierto sentido, el último mecanismo de negación. Una manera de usar la propia física para argumentar que tú, específicamente tú, no puedes realmente morir. Pero observa el costo. Para obtener esa inmortalidad, tienes que aceptar que te fragmentas a través de incontables realidades, que te vuelves cada vez más aislado, que derivas hacia universos cada vez más improbables, donde eres la última anomalía sobreviviente. ¿Es mejor que la alternativa? Honestamente no lo sé, pero sospecho que la mayoría de las personas, si realmente creyera que la inmortalidad cuántica es verdadera, no se sentiría reconfortada, se sentirían horrorizadas. Pero ¿y si cambiáramos nuestra perspectiva enteramente? ¿Y si en vez de enfocarnos en la supervivencia de un yo a través de ramas cuánticas, reconociéramos que todas las ramas son igualmente reales e igualmente tú? En esa visión, la pregunta, ¿ya has muerto en otras líneas de tiempo?, está mal formulada, porque no hay un único tú. Hay una estructura ramificada de versiones relacionadas de ti, todas emanando del mismo pasado, todas igualmente válidas. Tú no saltaste a la rama de supervivencia, tú existes en todas las ramas. Es solo que en las ramas donde moriste, no hay más conciencia para contemplar la cuestión. Esto transforma la inmortalidad cuántica de una afirmación sobre supervivencia en una afirmación sobre existencia total. Tú, en tu totalidad, eres toda la estructura ramificada. La mayoría de esas ramas terminan en muerte en varios puntos. Algunos continúan mucho más tiempo, pero todos son tú. Tu identidad verdadera no es el hilo único que sientes estar experimentando, sino todo el patrón a través de todas las ramas.
Es como un árbol. Puedes enfocarte en una única hoja en la cima del árbol y pensar, esa es el árbol, la parte que aún está creciendo. Pero el árbol es todo el organismo: raíces, tronco, ramas, hojas vivas y muertas. Enfocarse solo en la hoja más alta pierde la totalidad. De la misma forma, enfocarse solo en tu experiencia subjetiva actual, la sensación de ser tú en este momento, pierde la verdad más amplia. Eres un patrón desplegándose a través del espacio-tiempo y a través de múltiples ramificaciones cuánticas. La muerte de ramas individuales no es el fin de ti, es solo el fin de ramas particulares. El patrón total persiste hasta que todas las ramas terminen, y tal vez nunca terminen. Tal vez siempre haya alguna rama, no importa cuán tenue, donde alguna versión persiste. No porque es especial, sino porque en un verdadero multiverso infinito con probabilidades cuánticas siempre hay posibilidades distintas de cero. En esa visión, no eres inmortal en el sentido de que un hilo de conciencia continúa para siempre. Eres inmortal en el sentido de que siempre existes en algún lugar, en alguna rama, teniendo alguna experiencia. Y la totalidad de todas esas experiencias a través de todas las ramas, eso es quien tú realmente eres. Es una perspectiva que requiere abandonar nuestro apego a ser una cosa única y continua. Pero tal vez ese apego sea la fuente de tanto de nuestro sufrimiento. Tal vez aprender a identificarse con el patrón total, en vez de un único hilo, sea un tipo de liberación. O tal vez sea solo otra historia reconfortante que nos contamos a nosotros mismos. Otra forma de evitar la verdad más simple, que la conciencia es frágil, la vida es precaria, y ninguna cantidad de física cuántica cambia el hecho fundamental de que somos mortales, vulnerables, y en última instancia, solos dentro de nuestras propias experiencias subjetivas. Pero incluso ese pensamiento sombrío se disuelve cuando se examina de cerca. Porque si realmente somos patrones desplegándose a través de infinitas ramificaciones, entonces incluso la soledad, esa sensación de estar irrevocablemente atrapado dentro de una única perspectiva, puede ser una ilusión. Una ilusión convincente, ciertamente, pero una ilusión, no obstante. Piénsalo así, en este exacto momento, hay una versión de ti en otra rama que está teniendo un pensamiento ligeramente diferente. Tal vez un fotón haya golpeado una neurona de forma diferente, desencadenando una cascada neural ligeramente alterada. Esa versión de ti está teniendo una experiencia subjetiva que diverge de la tuya en minúsculas maneras, y hay miles de millones de otras versiones, cada una con sus propias pequeñas variaciones. Ahora aquí está la cuestión que debería hacer que tu cabeza dé vueltas. Todas esas versiones se sienten como tú. Todas tienen la misma sensación de ser el verdadero tú, el único habitante de su experiencia subjetiva. Cada una mira hacia afuera a través de sus ojos y piensa yo soy yo con total convicción. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Cuál es el tú real? La respuesta, claro, es que todas lo son, y ninguna. El tú que siente ser no es una entidad única y privilegiada, sino más bien un patrón que se repite con variaciones a través de incontables ramas. Tu experiencia de ser tú no es especial, excepto para ti. E incluso eso, el tú que experimenta la experiencia se está disolviendo en multiplicidad cuántica a cada momento. Es vertiginoso, que es profundamente incómodo. Pero también hay algo extrañamente bello en ello. Porque si eres realmente esa estructura ramificada, ese patrón multidimensional desplegándose a través del multiverso, entonces eres mucho más vasto y complejo de lo que cualquier experiencia única puede capturar. Contienes multitudes, literalmente. Eres una sinfonía de experiencias entrelazadas, un tapiz de conciencias relacionadas, todas cantando yo en sus propias voces únicas.
Y si esto es verdad para ti, es verdad para todos. Cada persona que conoces es igualmente vasta, igualmente fragmentada, igualmente múltiple. Cuando miras en sus ojos, estás viendo solo un único hilo de una existencia vastamente ramificada. Un único píxel en un mural elaborado. Tal vez, entonces, la verdadera soledad no sea estar atrapado dentro de una única conciencia. Tal vez sea creer que lo estás. Pero traigamos esto de vuelta a algo más concreto, algo que puedas relacionar con tu vida cotidiana. Porque toda esta filosofía abstracta solo importa si nos dice algo útil sobre cómo vivir. Si la inmortalidad cuántica es real, o incluso si solo la tratamos como un experimento mental útil, ¿qué implica esto sobre cómo deberías vivir tu vida? Una respuesta sería, no importa. Si estás destinado a sobrevivir desde tu perspectiva, entonces puedes arriesgarte imprudentemente. Salta de aviones sin paracaídas. Cruza autopistas transitadas. Siempre habrá alguna rama donde sobrevives. Así que ¿por qué preocuparse? Pero esa es una interpretación terriblemente tonta. Primero, porque aunque puedas sobrevivir en alguna rama, la mayoría de las ramas donde tomas riesgos idiotas terminan en muerte. Lo que significa que estás creando incontables versiones de ti mismo que mueren de formas dolorosas y evitables. Si te importan las otras versiones de ti, y debería, porque todas son igualmente reales, entonces deberías querer que el máximo posible de ellas tenga vidas largas y plenas. Segundo, supervivencia no es lo mismo que bienestar. Puedes sobrevivir a un accidente, pero quedar gravemente herido, condenando a tu yo sobreviviente a décadas de sufrimiento. La rama donde sobrevives puede ser una donde estás debilitado, traumatizado, disminuido. Así que la inmortalidad cuántica no es excusa para el descuido. Si acaso, es motivo para cuidado extra, porque las consecuencias de tus elecciones proliferan a través de múltiples realidades. Hay una perspectiva ética interesante aquí. Si todas las versiones de ti en todas las ramas son igualmente reales, entonces tienes responsabilidad moral no solo por tu yo presente, sino por todos tus posibles yos futuros. Cada elección que haces crea una distribución de resultados, y deberías preocuparte por el bienestar promedio o total a través de esa distribución, no solo por el mejor caso. Es como teoría de la decisión esperada, pero aplicada a la identidad personal a través del multiverso. Optimizas no solo para el mejor resultado posible, sino para la calidad media de vida a través de todas las ramificaciones probables. Esto tiene implicaciones prácticas. Significa usar cinturón de seguridad, porque aunque una versión de ti sobreviva a cualquier accidente, quieres que el máximo posible de versiones sobreviva ileso. Significa cuidar la salud, porque aunque no puedas morir desde tu punto de vista, puedes encontrarte en ramas donde estás enfermo y sufriendo. Significa ser amable con los otros, porque ellos también son patrones ramificados, y tus acciones afectan la calidad de vida a través de sus múltiples ramas. En otras palabras, la inmortalidad cuántica, si es real, no es licencia para el nihilismo. Es una convocatoria al cuidado radical. Pero hay otra implicación, más sutil y tal vez más importante. Si eres un patrón ramificado, desplegándose a través de múltiples realidades, entonces tu identidad no está localizada en cualquier momento único o en cualquier versión única. Eres el patrón total, pasado, presente y futuros múltiples. Eso significa que quien tú eres no está determinado por tus circunstancias actuales o incluso por tu historia pasada. Estás constantemente siendo redefinido por las elecciones que haces, por las ramificaciones que creas. Cada decisión no solo afecta a tu futuro, literalmente crea múltiples futuros, múltiples versiones de ti, cada una convirtiéndose en algo ligeramente diferente. Hay algo empoderador en esto. No estás atrapado siendo una cosa. Eres un proceso creativo en marcha, un conjunto de posibilidades actualizándose. La versión de ti que existe ahora no es el producto final.
Es solo un nodo en una red expansiva de versiones relacionadas, todas explorando diferentes potenciales. Y eso significa que el cambio es siempre posible. No importa cuán atrapado te sientas, no importa cuán definido por errores pasados o limitaciones actuales, estás literalmente creando nuevas versiones de ti mismo a cada momento. Algunas de esas versiones escapan de los patrones que te atrapan. Algunas descubren nuevas posibilidades. Algunas se convierten en quien esperas ser. Claro, algunas también profundizan viejos patrones, cometen nuevos errores, se hunden más. Pero el punto es, no eres una cosa estática siendo empujada por el destino. Eres un campo de potenciales, siendo constantemente actualizado por la interacción entre tus elecciones y la estructura probabilística de la realidad cuántica. Si esto no es libre albedrío en el sentido tradicional, y probablemente no lo es algo tal vez más interesante. Es libertad como multiplicidad, como apertura radical a la posibilidad. Ahora déjame volver a algo que mencioné brevemente antes, porque es importante. La cuestión de otras personas. Si estás navegando a través de ramas cuánticas, también lo están todos los demás. Y eso significa que las personas que conoces, las personas que amas, también se están fragmentando a través de múltiples realidades. Lo que plantea una pregunta profundamente perturbadora. Cuando interactúas con alguien, ¿estás realmente interactuando con la misma persona a lo largo del tiempo? Piensa en una relación a largo plazo. Tú y tu pareja comenzaron en alguna rama compartida del multiverso. Pero en cada evento cuántico desde entonces, ambos se ramificaron. Y aunque obviamente estén en la misma rama ahora, están físicamente presentes uno para el otro. Los caminos que los trajeron aquí pueden haber divergido y convergido de maneras complejas. Esa persona que amas, ¿cuántas veces casi tomó una decisión diferente debido a algún proceso neuronal cuántico? ¿Cuántas veces podrían haber muerto pero no murieron? ¿En cuántas realidades cercanas son una persona fundamentalmente diferente? Y aquí está la cosa realmente vertiginosa. Tú no lo sabrías. La persona parada frente a ti ahora tiene todos los recuerdos de haber sido tu pareja, de haber compartido tu historia. Pero, ¿es la misma persona de la que te enamoraste? ¿O una variante divergente que por casualidad convergió de vuelta a tu rama? La pregunta puede no tener sentido, claro. Identidad a través del tiempo puede ser inherentemente nebulosa, incluso sin mecánica cuántica. Pero la interpretación de muchos mundos hace esto explícito e inevitable. Estás siempre relacionándote con versiones ligeramente diferentes de las personas, y ellas están siempre relacionándose con versiones ligeramente diferentes de ti. Paradójicamente, esto puede profundizar en significado de las relaciones, porque si ustedes dos están navegando a través de infinitas posibilidades, el hecho de que continúan eligiéndose uno al otro, de que sus caminos continúan convergiendo a través de incontables puntos de ramificación, eso es estadísticamente milagroso. No es destino, es la acumulación de incontables pequeñas elecciones a través de incontables ramificaciones, todas tendiendo hacia el mismo resultado. Ustedes juntos. Toda relación duradera, vista de esta manera, es un improbable patrón de convergencia a través del multiverso. Una danza de ramificaciones entrelazadas que continúan encontrándose nuevamente y nuevamente a través de diferentes posibles realidades. Es como dos árboles creciendo próximos, cuyas ramas se entrelazan de maneras complejas. No son un árbol. Mantienen sus identidades separadas, pero también crean un patrón emergente más complejo a través de su interacción, un patrón que existe solo en la relación. Y cuando uno de los árboles muere, bueno, algunas de las ramas entrelazadas mueren, pero otros continúan, en otras ramas del multiverso donde aquella persona sobrevivió. Y tú, o versiones de ti,
todavía estás entrelazado con ellos allá, todavía compartiendo historias, todavía creciendo juntos. ¿Esto es reconfortante o aterrador? No lo sé, tal vez ambos. Llegamos a algo cercano a una conclusión, aunque conclusión sea tal vez la palabra equivocada para una discusión que necesariamente permanece abierta. La pregunta que comenzó todo esto era, ¿ya has muerto en esta línea de tiempo y no te diste cuenta? Y explorar esa cuestión nos llevó a través de la mecánica cuántica, interpretación de muchos mundos, el principio antrópico, la naturaleza de la conciencia, el problema de la identidad personal y las implicaciones éticas de existir como un patrón ramificado a través de múltiples realidades. ¿Y la respuesta? Bueno, depende de lo que quieras decir con tú y lo que quieras decir con has muerto. Si quieres decir, existe un hilo único de conciencia que es el verdadero tú, y ese hilo navegó a través de múltiples ramificaciones donde otras versiones de ti murieron, probablemente no. Esa imagen depende de un sentido de continuidad subjetiva que no está soportado por la física o neurociencia. No hay tú privilegiado saltando entre mundos, pero si quieres decir, tu existencia total incluye múltiples ramas, muchas de las cuales terminaron en muerte, y el hecho de que estés consciente ahora necesariamente te coloca en una de las ramas de supervivencia, entonces sí, definitivamente. Si el multiverso existe, entonces versiones de ti murieron incontables muertes, y tú, esta versión, experimentando este momento, estás por definición en una de las ramas que continuó. Pero aquí está la cosa. Esto no hace tu experiencia actual menos real o menos importante. No significa que tu vida sea de alguna forma ilusoria o secundaria. Tú, esta experiencia específica, este patrón de conciencia en este momento, eres tan real como cualquier cosa puede ser. El hecho de haber otras versiones de ti no disminuye esta. De hecho, tal vez la aumente. Porque si eres parte de una vasta estructura ramificada, entonces este momento, esta experiencia particular de estar vivo, de estar consciente, de estar pensando sobre estas cuestiones extrañas, es parte de un patrón mucho mayor y más complejo. No eres solo un punto aislado de conciencia, sino un nodo en una red elaborada de experiencias relacionadas, todas contribuyendo a la totalidad de quién eres, a través de múltiples realidades. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? ¿Cómo vivir con la posibilidad, aunque especulativa, aunque no comprobada, de que eres un patrón ramificado existiendo a través de múltiples líneas temporales? Primero, mantén humildad. No sabemos si la interpretación de muchos mundos es correcta. No sabemos si la conciencia tiene algún estatus especial en relación a ramificaciones cuánticas. No sabemos si la inmortalidad cuántica es siquiera una cuestión coherente para plantearse. Toda esta conversación está en la frontera, o más allá de la frontera, de lo que la física actual puede decirnos. Pero segundo, deja que esto cambie cómo ves tu vida. Incluso como experimento mental, la idea de ser un patrón ramificado a través de múltiples realidades ofrece una perspectiva útil. Sugiere que eres más fluido, más múltiple, más en proceso de lo que normalmente piensas. Que la identidad no es una cosa fija, sino un despliegue continuo de posibilidades. Tercero, trata cada versión de ti, cada posible resultado futuro como importante. Cuando tomas decisiones, no preguntes solo ¿qué es mejor para mí ahora? Pregunta, ¿qué crea la mejor distribución de resultados a través de posibles futuros? Esto es solo buena teoría de la decisión, pero la estructura del multiverso la hace más vívida. Cuarto, date cuenta de que todos los otros también son patrones ramificados. Cuando miras a alguien, estás viendo solo un hilo de una existencia vastamente compleja. Trátalos con la reverencia que esa complejidad merece. Sé amable, porque estás afectando no solo a esta versión de ellos, sino al patrón total de quienes son a través de múltiples ramificaciones. Y quinto,
tal vez más importante, no dejes que estas ideas te paralicen. Es fácil quedarse atrapado en el vértigo de la multiplicidad cuántica, sentir que nada importa, porque todo se está fragmentando en variantes. Pero eso sería perder el punto. Este momento, esta experiencia es real y preciosa precisamente porque es única, porque está sucediendo ahora, porque tú estás aquí para atestiguarla. En todas las líneas temporales donde moriste, nadie está teniendo este pensamiento. En todas las ramas donde tomaste decisiones diferentes, una versión diferente de ti está teniendo experiencias diferentes. Pero en esta rama, ahora tú estás aquí, vivo, consciente, capaz de contemplar estas cuestiones extrañas y maravillosas sobre la naturaleza de la realidad y tu existencia dentro de ella. Eso no es poca cosa. Es de hecho milagroso, no en el sentido sobrenatural, sino en el sentido de ser profundamente improbable y precioso. Ganaste una lotería cósmica solo al existir. Y si el multiverso es real, ganaste esa lotería en cada momento que continúas existiendo. Mientras escuchas esto, o lees, o lo que sea que estés haciendo, para por un momento y simplemente siente. Siente tu respiración. Siente tu cuerpo en contacto con lo que sea que te esté apoyando. Siente la sensación de estar presente, consciente aquí. Ese sentimiento, ese sentido inmediato e innegable de ser, es la única cosa de la que puedes tener certeza. Todo lo demás, mecánica cuántica, muchos mundos, inmortalidad cuántica, incluso la existencia de un mundo externo, es inferencia, teoría, interpretación. Pero esta experiencia de estar presente, es directamente conocido. Y es extraño, ¿no? Que esa cosa más básica, la conciencia, la experiencia, como sea que lo llames, es también la más misteriosa. Entendemos galaxias y quarks mejor de lo que entendemos ese sentimiento simple de ser. Podemos calcular la curvatura del espacio-tiempo con precisión increíble, pero no tenemos idea de por qué hay algo que es como alguna cosa ser tú. Tal vez sea apropiado, entonces, que una exploración de la inmortalidad cuántica, una de las ideas más especulativas que la física haya producido jamás, nos traiga de vuelta a este misterio fundamental. Porque al final, no importa cuántos universos existan, no importa cuántas ramas tu existencia atraviese, lo que importa es esto, la experiencia única, irrepetible, milagrosa de estar vivo en este momento. Todas las otras versiones de ti, en todas las otras ramas, ellas no están teniendo esta experiencia. Este momento pertenece solo a ti, y entonces se va, reemplazado por el próximo momento y el próximo, cada uno único, cada uno precioso, cada uno constituyendo el tejido de tu existencia a través del tiempo. Si ya has muerto en otras líneas temporales, esas versiones no llegaron a este momento. Si vas a morir en líneas temporales futuras, esas versiones no irán más allá de un cierto punto. Pero aquí, ahora, estás vivo. Y eso, más que cualquier teoría física, más que cualquier especulación filosófica, es lo que es real. Ya es tarde. Probablemente estás cansado. Tal vez tus párpados estén pesados. Tal vez ya hayas comenzado a derivar hacia el sueño, o estas palabras se estén mezclando con los primeros hilos de sueños. Eso también está bien. Dormir es una pequeña muerte, decían los antiguos. Una rendición temporal de la conciencia, una inmersión en el vacío. Y sin embargo, lo haces cada noche, confiando en que vas a emerger a la mañana siguiente, que habrá continuidad a través de la brecha. Tal vez sea la misma continuidad que existe a través de ramificaciones cuánticas, un patrón persistente, una historia que continúa contándose a sí misma, incluso cuando la sustancia cambia, incluso cuando el observador se multiplica. O tal vez sea una ilusión, y cada mañana eres una persona nueva, heredando recuerdos pero no identidad genuina.
De cualquier forma, despiertas. Y por un día más, navegas a través de elecciones y coincidencias, a través de peligros evitados y suerte inverosímil, a través del milagro común y extraordinario de estar vivo en un universo que no te debía nada, pero que de alguna forma permitió que existieras. Si eso es porque te deslizaste a la rama de supervivencia, o porque todas las ramas son igualmente reales, o porque la pregunta entera está mal formulada. Bueno, tal vez no importe tanto como pensamos. Lo que importa es que estás aquí, ahora, en este momento improbable, en este universo específico, teniendo esta experiencia específica de contemplar tu propia existencia y tus posibles muertes a través de múltiples realidades. Y mañana, sean cuantas versiones de mañana existan, tal vez estés aquí nuevamente, o tal vez no. Pero esa versión de ti, aquella que escuchó o leyó estas palabras, aquella que siguió esta jornada extraña a través de física cuántica y filosofía de la identidad, aquella que está cansada ahora y lista para descansar, esa versión tuvo su experiencia, y nadie, en ninguna rama de ninguna realidad, puede quitarte eso. Gracias por estar aquí conmigo esta noche, por dedicar tu tiempo, tu atención, tu conciencia preciosa y finita a explorar estas ideas extrañas y vertiginosas. Sé que no fue ligero, sé que probablemente planteó más preguntas de las que respondió. Pero espero que también haya ofrecido algo, una nueva perspectiva tal vez, una manera diferente de pensar sobre vida, muerte, identidad, realidad. Si aún estás despierto, gracias por quedarte conmigo hasta el final. Si ya te estás deslizando hacia el sueño, que tus sueños sean amables y tus despertares suaves. Y si estás en algún estado intermedio, medio aquí, medio allá, bueno, eso es apropiado, considerando todo lo que discutimos. Estés donde estés, sea cual sea la versión de ti que esté experimentando este momento, espero que estés bien. Espero que estés seguro. Espero que despiertes mañana, en cualquier rama que sea, y encuentres razones para continuar. Razones para persistir a través de una más improbable secuencia de momentos. Un día más de esta jornada extraña y preciosa de estar vivo. Buenas noches, o buenos días, o buenas tardes. Donde quiera que estés, cuando quiera que seas, en cualquier línea temporal que habites, que estés bien. Y recuerda, en este momento, en esta rama, en esta realidad específica de todas las realidades posibles, estás vivo, estás aquí, eres real, y es más que suficiente.